María Basabe. Vamos a conocer un poco sobre nuestra invitada el día de hoy. Hizo estudios de licenciatura en Química de Alimentos en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos por la Universidad Estatal de Washington en Estados Unidos. Un diplomado en Verificación Sanitaria por la Universidad Nacional Autónoma de México y Secretaría de Salud. Además, cuenta con un diplomado de la intervención pedagógica por la Universidad La Salle. Es especialista en inocuidad y buenas prácticas de manufactura. Ofrece asesoría y cursos sobre manejo higiénico y temas relacionados con la producción de alimentos. Escribe contenidos técnicos científicos relacionados con temas de alimentos, nutrición, salud y seguridad alimentaria para la página de hablemosclaro.org y para Grupo Bimbo. Además, imparte clases a nivel de licenciatura en la Universidad Iberoamericana desde agosto del 2001 como prestador de servicios profesionales docente. Con nosotros la magíster Mónica Vianey Basabe Rivera. Agradezco el día de hoy esta invitación para participar en este webinar. Agradezco, por supuesto, a Copsita. A través de Hablemos Claro fue como entramos en contacto. Y pues vamos a dar inicio al tema del día de hoy, que es inocuidad y etiquetado, protegiendo la salud del consumidor desde la información. Bueno, pues vamos a dar inicio con un concepto básico que seguramente algunos han escuchado en ocasiones recientes, que es la inocuidad, que es el tema que hoy nos trae aquí. Bueno, inocuidad hace referencia a todo aquello, a todas prácticas que garantizan que un alimento es seguro o que no causa daño. Eso es a lo que podemos hacer referencia cuando hablamos de inocuidad. Pero para hablar de inocuidad, a mí me gustaría tomar como un referente la legislación alimentaria, por lo menos en nuestro país. Existen normativas, al igual que a nivel internacional, que determinan qué es este término de inocuidad en el contexto de lo que es una dieta. La norma 043 establece que una dieta correcta es completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada. Es importante saber que estamos hablando de los alimentos, pero los alimentos son los que conforman la dieta. Y como vemos en esta definición, se incluye el término de inocuidad. Evidentemente, cuando hablamos de una dieta, son todos los alimentos que conforman nuestra forma en la que nos alimentamos de forma habitual. ¿Qué es lo que sugiere esta definición? Pues que se deben de incluir todos los grupos de alimentos, que debe de haber proporciones adecuadas en la forma en la que los consumimos, que deben de estar en la cantidad y en la variedad que también no sea posible, que sea alcanzable la incorporación de estos productos, pero algo muy importante es el tema de la inocuidad. A pesar de que hemos mencionado que la inocuidad hace referencia a que un producto o un proceso esté libre de riesgos que puedan causar un daño a la salud, el manejo de alimentos se lleva a cabo, el procesamiento se lleva a cabo en nuestra casa, en restaurantes, en la vía pública, pero igualmente en la industria. Y a pesar de los esfuerzos que se hacen por mantener las condiciones de higiene en la preparación de los alimentos, pues existen riesgos sanitarios que, de acuerdo a lo publicado en el 2021 por el Centro de Enfermedades de Estados Unidos, la CDC, pues se reporta que hay 48 millones de personas a las que se asocian sintomatologías de malestares provocados por el consumo de alimentos que están contaminados. También se reportaron 120,000 hospitalizados y 3,000 decesos. Entonces, esto quiere decir que a pesar de que se cuiden o a pesar de que haya medidas para controlar el manejo y la producción de alimentos, existen condiciones que pueden poner en riesgo la salud de los consumidores. Cuando hablamos de una dieta inocua, la legislación establece que quiere decir que es libre de contaminantes. ¿Pero qué es esto de un contaminante? Bueno, un contaminante es un agente químico que entra en contacto con el alimento de manera no intencionada. Y estos agentes externos pueden tener su origen en factores o elementos biológicos, físicos y químicos.
Cuando nosotros hablamos de contaminantes biológicos, especialmente hacemos referencia a organismos que son importantes para la salud pública, específicamente hongos, levaduras y bacterias. Sin embargo, también están contemplados otros organismos como pueden ser parásitos o virus. Cuando se hace referencia a los contaminantes físicos, estamos hablando de aquellos que pueden entrar en contacto con el alimento con naturaleza, por ejemplo, como esquirlas o pedazos de metal o de vidrio, puede ser también materiales plásticos que pueden provenir de los envases, los que se tienen las materias primas cuando se están llevando a cabo los procesos de elaboración de alimentos. Puede también haber cabellos o pelos de roedor o incluso fragmentos de insectos si las buenas prácticas de manufactura no se están vigilando y no se mantiene un control de calidad adecuado durante la elaboración de los alimentos. Y también se hace referencia a contaminantes de origen químico. Estos agentes pueden provenir de muchas fuentes. Por ejemplo, pueden ser residuos que queden de los agentes de limpieza o desinfección, pueden ser también fertilizantes, pero también incluso pueden ser los materiales en los que se elaboran los alimentos. En la industria alimentaria se promueve el uso de acero inoxidable, que es un material que no reacciona, que es estable y que permite llevar a cabo los procesos alimentarios de una forma segura. Sin embargo, como ya había mencionado, la elaboración de los alimentos se puede llevar en diferentes escalas y entornos. Se pueden utilizar incluso, por ejemplo, en casas, vasijas de barro o de aluminio o de cobre, y al trabajar o al elaborar los alimentos a altas temperaturas y considerando que el pH de los alimentos es ácido, pues se favorece la disolución de estos materiales que pueden llegar al alimento y al rebasar los límites permitidos se pueden considerar un contaminante químico. Es importante, mencionamos ahorita, recalcar que los contaminantes son agentes externos, pero que han sido valorados para que dentro de ciertos límites, cuando se rebasan y que se confirma el daño a la salud que pueden provocar, entonces se considera un contaminante. En la industria, como mencionábamos, es muy importante, por ejemplo, un ingeniero de alimentos puede trabajar en una industria para procesar los alimentos y asegurarse de que se cumplan las condiciones para que erradiquemos, disminuyamos o eliminemos los riesgos asociados a los alimentos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de riesgos biológicos, pues están asociados a la naturaleza de los alimentos. En el caso, por ejemplo, si tomamos como referencia la imagen que aquí les comparto, pues tenemos vegetales que provienen del campo y que muy fácilmente pueden entrar en contacto con microorganismos que se pueden encontrar en estos ambientes, pero también se pueden asociar a los microorganismos que están asociados a la manipulación de los alimentos. ¿Cómo se controlan estos de una manera eficiente en los procesos alimentarios? Pues teniendo controles y procesos que analizan cuál es el riesgo y en tiempos y temperaturas determinados establecen las condiciones para que, como decíamos, se disminuyan a niveles seguros o se eliminen de la presencia de los productos que se están elaborando en una planta procesadora de alimentos. En el caso de contaminantes químicos, bueno, mencionamos residuos de pesticidas o de jabón o de algunos otros, por ejemplo, metales, pueden ser incluso metales pesados, pero también existen contaminantes químicos que están presentes en los alimentos de forma natural. A estos se les denomina antinutrimentos. Y estos se pueden eliminar gracias a los procesos alimentarios. Entonces, es muy importante tomar en consideración que las condiciones que se llevan a cabo en una industria en los que se manejan controles precisos permiten que estos antinutrimentos se eliminen de los productos y entonces no causen un daño a la salud. En el caso, por ejemplo, de los contaminantes físicos, como mencionábamos, pues puede haber pedazos de vidrio, metal, o pueden ser incluso huesos, espinas, piedras. Todos estos se eliminan como medidas de control de calidad de los productos o materias primas, pero se pueden verificar a lo largo de toda la cadena de proceso. Entonces, cuando ingresa mi materia prima, puedo verificar o tener etapas de proceso que reducen la presencia de estos agentes físicos. Yo puedo revisarlo durante la línea de proceso y puedo verificarlo al final, cuando ya tengo mi producto terminado. Entonces, existen tecnologías que me permiten monitorear
e identificar si existe algún riesgo asociado, y con equipos pues simplemente pasan, por ejemplo, por un arco de seguridad y hay brazos que pueden eliminar estos productos de la línea en la que se va recibiendo, por ejemplo, el producto terminado, de tal forma que se garantice que el producto que llegue al consumidor pues esté libre de riesgo. Una dieta inocua, de acuerdo también al término que establecen las normas, es aquella que no aporta nutrimentos en exceso. Y esto es algo muy importante porque a lo mejor cuando preparamos los alimentos en casa o en restaurantes, pues no tenemos una certeza de cuánto tiene, por ejemplo, de grasa o cuánto tiene de proteína o cuánto tiene de sal o de algún otro ingrediente. La diferencia con los alimentos que se procesan en la industria y que monitorea un ingeniero en alimentos es que yo puedo asegurar la cantidad que está presente de estos y alertar al consumidor de cuánto contiene mi alimento. Y esto lo puedo revisar en el etiquetado. Ahora, es muy importante saber que no todos los alimentos que están envasados cumplen con lo que establecen las normas. Yo puedo tener a lo mejor un alimento que se elabora a lo mejor de manera artesanal y se envasa, pero esto no quiere decir que garantiza la inocuidad del producto. Sin embargo, cuando yo tengo un alimento que ha sido envasado y que tiene una etiqueta que cumple con lo que establecen las normas o la normativa, entonces puedo tener garantía de lo que se establece o de lo que se publica en esa etiqueta. De tal forma que todo lo que está publicado en la etiqueta tiene un aval de un respaldo de análisis que se validan científicamente para garantizar el contenido de estos nutrimentos o de los nutrimentos que están presentes en particular en un alimento. Recordemos que el alimento no hace la dieta y tampoco un nutrimento en particular, pero nosotros sí podemos tomar decisiones informadas para saber cuál de estos alimentos pues conviene mejor a mi estilo de vida o cuál yo puedo controlar para regular si ya consumí mucho de un alimento y cómo puedo balancear mi dieta para tener justo una dieta equilibrada. El etiquetado frontal que aparece hoy en día, por ejemplo, en los alimentos, es una guía que los países adoptan para alertar al consumidor sobre cuáles de estos nutrientes podrían estar en mayor cantidad y que ante un consumo en exceso pudieran causar un riesgo a la salud. Entonces, hay diferentes países que han adoptado diferentes modelos. Nuestro país, al igual que, por ejemplo, Ecuador y Chile, han adoptado el de sellos de advertencia. Y entonces tenemos en la parte frontal del equipo una idea de cuánto puede tener ese producto por cada 100 gramos de alimento. Sin embargo, no siempre consumimos 100 gramos de ese alimento, porque a lo mejor esa no es la porción que se consume del alimento de manera general, o a lo mejor en mi envase viene una porción menor a 100 gramos y aún así, pues al hacer la proporción, pues podría contener estos sellos. La recomendación es que nosotros demos la vuelta al envase, revisemos la etiqueta y así nos demos cuenta si estamos consumiendo algún alimento que puede ser fuente de estos nutrimentos. Importante también tener conciencia y leer de forma adecuada lo que se publica en una etiqueta, como la imagen que les comparto en la parte inferior izquierda, en la que, por ejemplo, estudios o análisis que hace el FDA, pues promueve que puede haber un alimento que venga en presentaciones diferentes y que cada uno indique que es una porción de alimento, pero que contenga un volumen o cantidad de alimento diferente. Esto no es algo que se haya homologado y entonces podemos consumir una botella de un producto o un alimento en el que el aporte energético sea mucho mayor que si yo tengo una botella, por ejemplo, evidentemente de menor proporción, aunque ambas digan que aportan una porción del alimento que está dentro de ese envase. Entonces es importante que revisemos esta información para que podamos tomar decisiones informadas. Decir que un poco continuando con esto del exceso, por ejemplo, del aporte en algunos nutrientes, pues les comparto aquí una imagen en el que dice que, bueno, esta barra, ¿no?, de este postre es una porción, pero este producto por sí mismo, esa porción, aporta 360 calorías y dice que del porcentaje total de grasas aporta 32% y de grasas saturadas 65%. ¿Qué quiere decir esto? FDA ha establecido como 2 parámetros
5% y 20%. 20% de un nutrimento quiere decir que este componente del alimento está en una cantidad con la que puede ser considerado como fuente de ese nutrimento. Es decir, este producto es fuente de grasas saturadas o tiene un importante aporte de grasas trans. Si un alimento, por el contrario, tuviera, por ejemplo, como en este caso, sodio y dice 3%, quiere decir que tengo una baja cantidad o que mi alimento no es fuente de sodio. Entonces, tener este referente yo creo que puede ayudarnos mucho desde el punto de vista del consumidor para saber qué significa este mucho o este poco porcentaje. De igual forma, en la industria de alimentos, una de las ventajas que tenemos de consumir alimentos que se procesan en la industria es que podemos tener una diversidad de opciones en presentaciones diferentes que se adaptan a los hábitos de alimentación o a los hábitos de consumo de todas las personas. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una persona que vive sola y quiere comprar, por ejemplo, este producto, pues puede optar por una presentación individual sin que esto signifique que quede un remanente de producto y que al final se convierta en desperdicio. Pero si mi familia tiene más miembros, entonces yo puedo comprar un producto que se adapte a las necesidades de lo que yo requiero para la preparación de alimentos. Que esto es algo importante. Muchas veces si nosotros no cocinamos o preparamos la cantidad adecuada de alimentos o porque no estamos acostumbrados para cocinar para nosotros solos o para más personas, entonces podemos exceder en la cantidad que preparamos y dejamos alimento que a lo mejor repetiremos más veces en la semana, que no tiene nada que ver, pero a veces nos aburrimos y al final se queda olvidado en el refrigerador y se puede convertir en un desperdicio. En cambio, tener estas opciones pues puede facilitar nuestros hábitos de consumo. Como vemos, entonces, las normas nos permiten o va a ser una ayuda importante para garantizar la inocuidad y la calidad de los alimentos. Entonces, basarnos en la normativa que regula los alimentos que han sido procesados en la industria, que han sido envasados y que tienen una etiqueta, es una garantía de inocuidad y calidad de los mismos. Porque estos se regulan a través de diferentes normas de calidad que establecen cuánto es el contenido que, por ejemplo, debe de tener una leche entera. Esto se regula en organismos internacionales y se da una denominación del producto que indica cuál debe de ser la composición de este producto para ser denominado como tal. Entonces, cuando nosotros nos basamos en la normativa que aplica a este tipo de productos, podemos tener la garantía de su inocuidad y de su calidad. En nuestro caso, nos basamos en una norma oficial, es la norma oficial mexicana 051, y como mencionamos, se hizo una modificación en fechas recientes para tener este etiquetado frontal. Estas normas se van modificando, se van revisando cada 5 años y de acuerdo a su pertinencia se hacen las modificaciones correspondientes para atender a las necesidades de salud de la población. Estos etiquetados, por ejemplo, frontales, no están avalados de forma globalizada por el Codex, que es el máximo organismo regulador en temas de alimentos, pero sí promueve que se tenga un etiquetado claro, el etiquetado de nutrimentos que se encuentra al reverso de los envases, en la parte de atrás, y pues se buscan, hay diferentes modelos para el etiquetado nutrimental frontal y pues todos tienen esta intención de ayudar a la población cuando sabemos que lo que se quiere atacar es, por ejemplo, problemas de enfermedades crónicas no degenerativas, pues es un tema muy complejo que no solo atañe al consumo de un alimento, mencionamos que el alimento no hace la dieta y que este tipo de problemas de salud pues tiene que ver más con un problema complejo, pues que tienen muchos factores que intervienen en él. Entonces, problemas de salud son más bien problemas multifactoriales que no podemos asociar o vincular solamente por el consumo de cierto grupo de alimentos que son ricos en estos nutrimentos que se han considerado como críticos y que justo son los que hacen referencia a este etiquetado nutrimental. Exceso en calorías, exceso en grasas saturadas, en grasas trans, en presencia de sodio y de azúcares que pueden ser añadidos y que todos consumidos en exceso pues pueden causar un daño a la salud. Pero recordemos que el veneno pues está en función de la dosis, entonces más bien debemos de promover o incentivar consumir las dosis que van acorde con nuestro estilo de vida. Si nosotros resumimos cuáles son las ventajas que tiene el etiquetado,
El etiquetado, entonces, va a ser una herramienta muy importante que nos va a ayudar a determinar que el consumo de ese tipo de productos es seguro. ¿Qué otra información nos puede dar el etiquetado nutrimental? Está con respecto a la trazabilidad. Nosotros hoy en día no solo podemos, a través de la información que se vierte en una etiqueta, saber de dónde proviene nuestro alimento, qué prácticas de cultivo se tienen, si estas prácticas son sostenibles, si mi producto, por ejemplo, ya llegó o no ha llegado al centro de distribución, incluso qué condiciones laborales hay detrás de mi empresa. Todo este tipo de información está accesible y el consumidor puede tener acceso a este tipo de información que transparenta las acciones de la industria. También, por ejemplo, en términos, por ejemplo, de estándares de calidad, bueno, ya mencionamos, existen normas específicas para cada grupo de alimentos y estos análisis que se hacen para reportar el contenido de los nutrimentos de ese grupo de alimentos avalan que el producto es lo que se declara en la denominación del producto y podemos tener la seguridad de que estamos hablando de ese producto y no de alguno en el que se pudiera cometer algún fraude. También tenemos información que está directamente relacionada con la presencia de algunos agentes que pueden causar hipersensibilidad o que pueden a cierto grupo de personas causar una reacción en su sistema inmune. Y entonces tenemos en el etiquetado información sobre el contenido de alérgenos. Hoy en día, la información que tenemos en nuestros aparatos o dispositivos electrónicos nos permite tener acceso a este tipo de información a través del etiquetado nutrimental. Si ahorita retomamos esta información que hasta el momento hemos considerado, pues podemos decir que el etiquetado permite la prevención de enfermedades porque a través de la información que se vierte en la etiqueta podemos tomar decisiones informadas de los nutrimentos críticos, que ya hicimos mención de ellos, contenido en exceso, por ejemplo, de calorías, sodio, grasas, azúcares añadidos. Y entonces podemos reducir el riesgo asociado a dietas poco saludables o podemos moderar para equilibrar nuestra ingesta calórica y tomar decisiones para incorporar alimentos que puedan formar parte de una dieta saludable y completa. ¿Cómo además puede ayudar a prevenir las enfermedades el etiquetado nutrimental? Bueno, ya mencionábamos que es una guía para el consumidor que permite tomar decisiones informadas también desde el punto de vista de mi estado de salud particular. Entonces, si yo soy o pertenezco a un grupo de personas que tienen un padecimiento específico, puedo revisar la etiqueta y entonces estar seguro de que ese alimento va bien o acorde con las necesidades nutricias particulares de esa persona o del grupo de personas. Por ejemplo, puede facilitar la elección entre productos que son bajos en sodio o que no tienen lactosa o que son deslactosados o que tienen un mayor aporte de proteína o que no tienen azúcar o, por ejemplo, como en este caso, el ejemplo que les comparto en esta imagen, productos que son aptos para diabéticos. Puedo identificar alérgenos. FDA ha establecido que hay 8 grupos de alérgenos porque la gran mayoría de las alergias están centradas en estos grupos de alimentos. Hoy la tecnología y nuevas investigaciones han identificado a muchos más grupos de alérgenos, pero de manera general, pues establece este grupo en el que están incluidos leche, huevos, semillas como trigo, soya, cacahuate, frutos secos, pescados y mariscos. Y pueden advertir también de que cuando en las líneas de proceso de alimentos pues estén trabajando con otras materias primas, si existe el mínimo riesgo de que incluso una partícula en partes por billón pudiera estar presente y esto pudiera detonar un riesgo a la salud del consumidor, se declara en etiqueta. Por eso es que podemos ver en las etiquetas puede contener trazas de este componente. Y de esa forma, entonces, el consumidor pues tiene un parámetro seguro de tomar la elección del producto que pues no lo pone en riesgo. De acuerdo a cifras publicadas por el UFIC, establece que el 6% de la población infantil
padece de alergias y entre el 2 y el 4% de la población en adultos pues tiene sintomatologías de hipersensibilidad o alergia a este grupo de alimentos. ¿Cómo podemos nosotros identificarlo? Bueno, aquí tengo unas imágenes. En la legislación se establece de manera obligatoria que se declare la presencia de estos ingredientes o a lo mejor del uso de algunos aditivos que pudieran detonar algunos síntomas de hipersensibilidad. Entonces podemos ver los indicados como en una letra más oscura, negrita, y que puede ser fácilmente identificado por el consumidor. Entonces aquí en este caso, por ejemplo, reporta la presencia de sulfitos o de metabisulfito de sodio, que son aditivos que evitan oxidación, pero que para personas que, por ejemplo, padecen asma, se pueden hacer más intensos los ataques de asma, por ejemplo, para este grupo en particular. Prácticamente todas las personas que padecen de hipersensibilidad o alergias pues son las personas más informadas, son quienes mejor leen las etiquetas, pero es importante que lo comentemos y que sepamos cómo identificarlo. ¿Qué tipo de información también podemos ver? Como mencionábamos, pues el aporte energético, el número de porciones. Aquí tenemos en el centro una imagen ahora diferente a los sellos de advertencia que ya habíamos mencionado y podemos ver estas pilas, ¿no? Que se llaman guías de alimentación y en el que, por ejemplo, se menciona el contenido de sodio o el contenido de sal, que es diferente, y, por ejemplo, el contenido de calorías. Tenemos, por supuesto, el etiquetado nutrimental, que es obligatorio y que, como ya hemos mencionado, podemos encontrar en la parte de atrás de nuestros etiquetados. También importante saber que el etiquetado es una forma en la que se puede mantener informado a la población de algunas medidas de salud pública que promueven una alimentación segura. Cuando se detecta que la población o un grupo importante de la población tiene carencias de nutrimentos, pues de manera ya desde hace muchos años se hacen estos estudios y entonces se trabaja junto con la industria para que se lleven a cabo prácticas de fortificación. Entonces podemos tener, por ejemplo, sal yodada o podemos tener harinas que van adicionadas con minerales y con vitaminas o como también es el caso de la leche. Entonces, prácticas de salud pública que aterrizan en el procesamiento de alimentos, en el que un ingeniero de alimentos puede diseñar o puede reformular o puede aplicar este tipo de prácticas de fortificación que se hacen como medidas de salud pública. Otros dos conceptos importantes que podemos, información, importante que podemos encontrar en el etiquetado es la fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. La fecha de caducidad hace referencia a la fecha a partir de la cual el consumo de los productos ya no es seguro o que puede representar un riesgo a la salud. ¿Qué quiere decir esto? Pues nosotros podemos encontrar fechas en nuestros productos que están reportadas y en el caso de la imagen que está del lado izquierdo podemos ver que aparece el día y el mes. En nuestra legislación, en la legislación en México, establece que cuando se manejan estos día y mes, estamos haciendo referencia a productos que se tienen que mantener en cadena de frío y que debido a su contenido de humedad son productos perecederos y que deben de mantenerse bajo estas condiciones para que una vez que se llegue a esta fecha, pues su consumo no si no se ha acabado el producto, pues tengamos alerta o conciencia de que su consumo puede ser ya no seguro. Si de repente nosotros nos enfrentamos a situaciones de que pues la presentación en la que compramos, por ejemplo, en este caso un yogurt o un queso, pues es muy grande y ya cuando vemos la fecha de caducidad es muy próxima y tenemos mucho producto, pues aquí la invitación sería a revisar qué cantidad consumimos para adecuarnos a las porciones que realmente nosotros consumimos para evitar que se generen desperdicios y sobre todo en este caso un riesgo a la salud. En términos del procesamiento de alimentos, y de la forma en la que se extraen, por ejemplo, aceites o algunos otros productos que en la elaboración de los mismos, puede que tengamos un bajo contenido de humedad o que tengamos tecnologías alimentarias que aseguran que estos productos puedan mantenerse almacenados, por ejemplo, en nuestra alacena sin necesidad de una cadena de frío. Estos productos tienen una vida útil mucho más extendida, es decir, mayor a 3 meses, y entonces nosotros vamos a observar que su fecha de caducidad es mayor a 3 meses. Y se hace referencia entonces en el etiquetado al mes y al año. Puede que las empresas
cuando pongan la fecha, pues pongan mes, día y año, y eso pues no quiere decir que sea incorrecto, pero sí tenemos que tener como este parámetro de por qué la diferencia. Hay algunos que duran poquito, hay unos que duran más, pues depende de los procesos de elaboración, y debemos de todos, en cualquiera de los dos casos, saber que pasada esta fecha existe un riesgo asociado a la salud. Por eso es importante consumirlos antes de esta fecha de vencimiento. En el caso de fecha de consumo preferente, bueno, es la fecha en la que se asegura que el producto va a mantener sus propiedades sensoriales. Nosotros elegimos a los productos, sí, también por el contenido nutrimental, pero además porque nosotros disfrutamos de su consumo, porque nos gusta cómo saben, nos gusta su textura, nos gusta las características que tiene, su color, su aroma, qué tan suave es, qué tan crujiente. Y después de que se procesa, hay una fecha en la que el procesador asegura que se mantienen estas propiedades sensoriales. Un ingeniero en alimentos puede monitorear que estas propiedades se mantengan vigentes, y por eso es que se establecen estos rangos. Fecha de consumo referente solo hace referencia a propiedades sensoriales, entonces no está relacionado con un riesgo a la salud. Fecha de caducidad, sí. ¿Cómo almacenar mi producto? Esta es información que también está presente en la etiqueta y que garantiza la calidad del mismo, es decir, que el consumo de mi producto sea seguro. Yo puedo manejar las condiciones de transporte, la forma en la que recibo mis productos, cómo los mantengo almacenados, cómo los voy a manejar o cómo los voy a manipular en la preparación, ya sea en casa, en los restaurantes, o incluso cuando se incorporan este tipo de productos en nuevas formulaciones, y cómo lo voy a hacer una vez que mi producto, por ejemplo, quedó un excedente, cómo debo de mantener este producto de una manera segura. Entonces, las condiciones o instrucciones de almacenamiento y uso es información que también está presente en el etiquetado. Por ejemplo, aquí vemos la base de un caldo de pollo que es industrializado y dice conservar a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco, pero una vez que se abra se debe de mantener en cadena de frío. Entonces, importante, si nosotros revisamos el etiquetado, podemos saber si mi producto puede mantenerse o no en refrigeración o puedo guardarlo en la alacena. Entonces, este tipo de información está presente en los productos. Muchas veces sucede que hay alimentos que tienen, por ejemplo, aditivos como son conservadores, y entonces dicen no es necesario mantener en refrigeración. Pero hay algunos otros que en la formulación, por ejemplo, no contiene conservadores, y entonces indica, una vez abierto el producto, mantenerse en refrigeración. Entonces, para saber cuándo sí, ¿no? Estamos, por ejemplo, almacenando nuestros productos de una manera sostenible, sin gastar más energía eléctrica, o cuándo sí debemos hacerlo para mantener la inocuidad, pues las etiquetas son un aliado importante en este sentido. Vamos ya cerrando nuestro tema, y es importante saber que hay nuevas tecnologías que aplican al etiquetado de los alimentos. Hoy tenemos, por ejemplo, aplicaciones que nos permiten saber cuál es el aporte nutrimental de diferentes productos, que pueden ser envasados o no, que esto también es algo importante. Entonces, los alimentos incluso que son a granel, pues tienen también etiquetas, a lo mejor las podemos ver de una manera más fácil en manzanas o en peras, pero de repente también hay manojos de algunas hierbas frescas, y estas tienen un cintillo y estas tienen un código. Pues en ocasiones toda esta información que viene para el manejo o manipulación de alimentos nos puede servir, y podemos tener aplicaciones a partir de las cuales podemos saber, por ejemplo, el aporte calórico, pero también podemos identificar la presencia de alérgenos. Hoy la tecnología, por supuesto, es un gran aliado en este sentido. Tenemos, por ejemplo, indicadores de frescura en los alimentos, y saber si, por ejemplo, una fruta ya está madura, o si, por ejemplo, un producto cárnico que en apariencia se vea bien, si todavía es seguro para su consumo. Quizás todos nos hemos enfrentado a esta experiencia, comprar un trozo de carne que se ve bien, pero ya cuando llegamos a lo mejor no nos percatamos de que ya había presencia de un olor que evidenciaba descomposición del producto porque no se manipuló de forma adecuada, y pues cuando ya llegamos, pues tenemos un riesgo a la salud si ese producto ya empezó su proceso de descomposición. A lo mejor no nos percatamos de olor, la apariencia se ve bien, pero ya cuando abrimos el envase, pues nos percatamos de que en la textura hay un cambio en el alimento. Entonces, el uso, por ejemplo, de chips y este tipo de tecnología que aparece en el etiquetado o en los envases también nos puede ayudar a monitorear
por ejemplo, la frescura del alimento. La imagen que les comparto del lado derecho, pues nos indica si el producto se mantiene, por ejemplo, se ha mantenido o no en cadena de frío, y pues si es seguro para su consumo, o incluso si este producto pues está a la temperatura que se recomienda su uso. Por ejemplo, aquí en México hay temporada de calor muy intensa y pues nada es más agradable que de repente consumir un alimento fresco o que está frío, y el etiquetado o la etiqueta o el mismo envase puede ayudarnos a revisar este tipo de información. Y cierro con esta, que es una tecnología, la verdad, bien interesante. Es leche, y conforme pasa los días, se va dibujando en el envase, por ejemplo, la vida útil del producto. Entonces, al cuarto día, por ejemplo, este producto, si no se ha consumido en su totalidad, en lugar de que se convierta en un desperdicio, ya en el diseño de este empaque, yo puedo tener, o en la etiqueta que se muestra en el envase del producto, yo puedo tener un indicador de que es momento que pueda adicionar, por ejemplo, un probiótico, y en el que yo pueda generar o convertir mi leche en una leche fermentada, que en lugar de que se convierta en un desperdicio de alimentos, pues puede incorporarlo como un alimento seguro para mi dieta. Y la última, que sería un poco como la conclusión de saber qué es lo que pasa en términos del etiquetado y de las normas y la tendencia a la que vamos. El futuro pues está orientado hacia una mayor transparencia y al uso de tecnologías inteligentes que me van a permitir tomar decisiones informadas para elegir productos que vayan acorde con mi estilo de vida. Muchas gracias. La siguiente, ahí está mi correo, lo comparto por si es de interés para alguno de ustedes, y estoy atenta a sus preguntas.